Hola, muy buenas tardes a todos. Ok, siendo las 5:01, vamos a dar inicio con esta sesión. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya nuestra segunda semana que corresponde a la unidad 2 de lo que es tecnologías emergentes en la administración y gestión correspondiente al diseño del proyecto de solución, donde esta semana tiene como propósito principal el esquematizar la operatividad y la viabilidad de un proyecto a través de la utilización de los recursos en la etapa de organización y división del trabajo. Vamos a estar viendo la importancia que tiene en la organización y la división del trabajo en la especialización también de funciones. Retomando un poco de la información de la semana pasada, veíamos que una de las etapas cruciales para cualquier tipo de proyecto es la planeación o la planificación. Realmente que un proyecto no contenga una base de planificación automáticamente iba a impactar realmente en todo el proceso del proyecto. Por eso, el establecer correctamente una descripción del problema, donde nos solicitaba la parte que debemos de hacer alusión de cuál era el problema que nosotros buscamos, de indagar y profundizar cuál es el objetivo general, dónde se iba a realizar, por qué tanta importancia en el hecho de la pregunta detonadora que nos hace Prepa en línea CEP, de si el proyecto es local, estatal o nacional. Bien, vamos a ver esta semana la importancia de esa demografía de población, porque a través de esa demografía de población nosotros vamos a establecer recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos humanos ideales para cada actividad y tarea que vamos a hacer en las actividades previas, desarrollo y concreción. Y de igual manera también estábamos en la etapa 2, que era la fase de la actividad integradora 2, que era la justificación del proyecto, el por qué y el para qué se está realizando el proyecto. ¿Cuál era nuestro plan de acción que nosotros íbamos a implementar para poder solucionar cada una de nuestras problemáticas? ¿Cómo convencer a nuestra sociedad para que realmente se una a nuestro proyecto? Y bien, veíamos también que una de las partes importantes para estructurar un objetivo general era que todos inician con un verbo en infinitivo. Recordemos que desde la sesión pasada les había compartido que nosotros vamos a estar utilizando puros verbos en infinitivo. Esto para que no se les olvide. En esa semana igual, en las actividades y tareas, vamos a usar verbos en infinitivo. ¿Por qué? Porque como recordábamos, un verbo en infinitivo nos va a dar la alusión de una acción que se va a realizar en un tiempo finito, un tiempo determinado, de acuerdo a lo que estemos empleando. Ahora bien, tenemos que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy generalizado de una actividad. La actividad que les aparece, por ejemplo, en las fases, ¿no? Actividad integradora 1. Y las instrucciones nos dice elaborar una tabla para descripción de los perfiles de puesto. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es realizar un organigrama con los perfiles creados. Ok, tengo que de la actividad, que es el concepto, se va a desprender, o el objeto que estamos tratando, se va a desprender una tarea, que es lo que vamos a realizar con base en esa actividad. Y vamos a estar viendo en esta ocasión ejemplos sobre esto. Ahora, veíamos también qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. El inicio siempre va a ser nuestra planeación, organización, dirección, control, que va a ser nuestra etapa final. Una parte importante de los proyectos es el título. Un título detonador, como se los compartía, va a ser que la población, va a ser que cualquier persona que lea su artículo diga, ya sé de qué se trata el proyecto. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que profundicemos nosotros la información, que podamos leer de qué se trata. Entonces, el título detonador nos va a permitir adentrarnos más a el tema relevante que estamos tratando. ¿Cuáles son los pasos que debemos de realizar para seguir o hacer un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación o los datos disponibles.
En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber el problema de investigación, que es el que nosotros realizamos como nuestra introducción, y el objeto de estudio bien definido, que era si realmente nosotros estamos dirigiéndonos a un proyecto local, estatal o nacional. Esto con el fin de conocer una sociodemografía de población o, en su caso, el universo de población que vamos a estar trabajando. 2. Un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Esto fue lo que ustedes desarrollaron entre el objetivo general, sus objetivos específicos y sus metas. 3. Una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina, que realmente en un anteproyecto pues no lo vamos a solicitar porque la fundamentación teórica viene dentro de los estudios de impacto. La descripción del proceso para obtener y analizar datos en así, porque esto es muy importante para el establecimiento de los recursos en la gestión de un proyecto. Y la presentación de conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los pasos realmente que debemos de seguir para hacer un proyecto de investigación? Vamos a hacer la idea de la investigación, planteamos el problema. La idea de su investigación es lo que ustedes tuvieron que reflexionar, analizar de su entorno, decir, ¿cuáles son las problemáticas? Porque sabemos perfectamente que existen millones de problemáticas que están, ya sea en una sociedad, ya sea en una colonia, ya sea en una ciudad, ya sea a nivel nacional. Sin embargo, ¿cuál de todas es la que más me llama la atención o la que a mí me gustaría solucionar o que tal vez a mí me está afectando también? Y que en este momento yo tengo la idea de investigación, pero todavía no he hecho el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es, vamos a poner el por qué lo estamos realizando, cuáles van a ser nuestros objetivos y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a elaborar el marco teórico, va a ser conceptual y contextual. En el 4, definir la metodología. En el 5, el plan de trabajo, y esto lo vamos a ver en la siguiente semana, que va a ser muy importante, porque si se los pongo de una vez, si sale mal su tabla en esta semana, automáticamente la siguiente semana también va a salir mal su siguiente fase. Por ello es muy importante que tomen a consideración todo lo que vamos a ver el día de hoy, porque son puntos relevantes para que sus trabajos salgan a la perfección y esto lo puedan hacer con continuidad en la siguiente semana. Ahora bien, y el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un proyecto? A través de la etapa de control. Y dentro de la etapa de control es una etapa dinámica, porque nosotros ya establecemos tiempos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestra semana siguiente. El término proyecto proviene del latino proyectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Entonces, la estructura que debemos de contener de un proyecto o de un anteproyecto siempre va a ser el título. Debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación. Formulación, pero sí, recuerden que los títulos no pueden contener verbos en infinitivo. No podemos emplear un título que diga concientizar, analizar, desarrollar, porque entonces dejaría de ser un título y pasaría a ser un objetivo. En la formulación del problema o introducción, que va a ser que consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que el problema que se plantee de más a menos, o sea, de lo más básico a lo más complejo. Es decir, como dice, de un tema más amplio a lo básico a lo complejo. O sea, yo comienzo con la parte que yo considero que es lo menos problemático hasta llegar al meollo del asunto, que es lo más difícil que vamos a solucionar. En el desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Y las conclusiones, tras el análisis se va a exponer las conclusiones a las que hemos llegado. Y algo que no debemos de olvidar y que es muy importante dentro de todos los trabajos, y que esto ya lo he hecho alusión desde la primera semana, que es las fuentes de información. Recuerden que dentro del manual de prepa en línea CEP nos dice claramente que debemos de citar fuentes propias, fuentes de las tecnologías que empleamos, fuentes de internet si en dado caso ocupamos alguna información extra. ¿Por qué? Porque esto dentro de la parte del manual de plagio académico indica que el estudiante que no coloque sus fuentes propias, el trabajo se considera plagio académico. Sin embargo, a pesar de que muchos de los trabajos que actualmente han subido no me colocan sus fuentes de información, no se los estoy contemplando como plagio académico, pero sí los invito a que realmente lean el manual de prepa en línea basado en APA, porque otra de las cosas que me he dado cuenta es que solamente copian y pegan bibliografías
que están en la red, porque simplemente con las herramientas que nos proporciona Prepa, pongo las fuentes de información y me redirecciona automáticamente donde las tomaron. Realmente ni siquiera hicimos por realmente leer. A veces te ponen, por ejemplo, una lista de más de 15 fuentes bibliográficas y que realmente te pone uno a hacer una alusión de decir, realmente el estudiante leyó 15 bibliografías. Eso ni un tesista lo logra realizar en tan solo una semana. O sea, realmente para elaborar una tesis requerimos de tiempo. Entonces sí es muy importante que ustedes, más que engañar al asesor virtual, se engañan ustedes mismos porque realmente no están cubriendo las necesidades de los aprendizajes esperados. Entonces, por esta situación, es que ustedes deben de tomar a consideración que si no lo sé o no sé citar, con toda confianza ustedes pueden escribir en la plataforma, me pueden mandar un mensaje y les apoyo en esta parte, porque sí es muy importante que ustedes trabajen con las fuentes de información. Y bien, en la etapa de organización, que es una de las etapas también cruciales de un proyecto, que es donde definimos la viabilidad de un proyecto. Y si decimos, ¿qué realmente es la viabilidad? Es simplemente saber si el proyecto se puede llevar a cabo o no. Si yo dentro de una tabla de actividades, tareas y recursos coloco ninguno en cualquiera de los recursos, automáticamente el proyecto ya no es viable. Definitivamente ni siquiera te darían la posibilidad de una revisión. Porque si yo digo, no requiero recursos materiales, ninguno, ninguno, ninguno. Recursos financieros, no, ninguno, ninguno, ninguno. Recursos humanos, ninguno. Yo solo. Y entonces te pones a analizar y reflexionar y dices, ¿qué caso tiene entonces que nosotros trabajemos con un proyecto de investigación? Si no hay recursos para utilizar, si no hay una etapa de organización bien definida, la viabilidad del proyecto no tiene caso seguirlo. El punto es que el proyecto se pone ahí y se deja en la etapa de organización y no se le da seguimiento. Cada uno de los recursos que se establecen para su realización de un proyecto son esenciales. No hay proyecto que pueda no contener recursos o que digan, yo solamente me requiero a mí, o que empleen la palabra dentro de recursos humanos, yo mismo, porque esto no es un recurso humano. Por eso las instrucciones de la plataforma son muy precisas. Les da ejemplos para que ustedes puedan emplear, como por ejemplo, una persona con conocimientos en administración. ¿Por qué va a ser tan importante eso? Porque cuando yo llegue a la etapa de la fase 4, ahí me solicita que yo elabore perfiles. ¿Y qué es un perfil? Ahora sí, esa persona con conocimientos en administración puede ser un licenciado en administración, puede ser un técnico en administración, puede ser un pasante en administración, pero el nombre de perfil es el nombre del puesto que vamos a designar. Es como si el día de mañana ustedes estuvieran contratando personal, como si pueden ver en las aplicaciones de CompuTrabajo que dice, se solicita auxiliar de limpieza. ¿Cuáles son las características del perfil? Edad de 18 a 29 años, género masculino, soltero, habilidades específicas con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué actividades va a realizar dentro de mi proyecto? Todas las que ver, organización, limpieza, sacado de copias, donde lo vayan a requerir. Y posteriormente dice en qué actividades o en qué fases va a desempeñarse, ya sean las actividades previas, actividades de desarrollo, actividades de concreción, porque recordemos que un personal o un recurso humano que no debe de faltar en ninguna de sus etapas son ustedes mismos, porque eso lo veíamos en la sesión pasada. Ustedes son la cabeza, ustedes son el motor de su propio proyecto. O sea, que ustedes deben de estar incluidos en cada etapa, en cada actividad y en cada tarea. Porque al final, si nosotros analizamos y reflexionamos, ¿qué pasaría si el día de mañana que yo contraté mi personal, el técnico en informática que era el encargado de realizar la primera etapa de las actividades previas, que era realizar las páginas de Facebook en línea, no llega? Entonces, ahí va a estar el líder del proyecto para poder solucionar esa etapa, que a lo mejor va a buscar dentro de sus propios empleados alguien que tenga conocimientos en informática mientras pueda recontratar a otra persona. Entonces, sí es muy importante que nosotros reflexionemos, porque si nosotros empezamos a emplear que no necesitamos recursos, automáticamente el proyecto ya va a estar erróneo.
Entonces, la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de esta estructura organizacional. Entonces, quiere decir que la etapa de organización es importante porque nosotros establecemos los estándares de recursos humanos para poder conocer qué son las especializaciones que vamos a requerir para poder contemplarlas en nuestro proyecto. Si yo hablo de un proyecto de escasez de agua, a lo mejor voy a requerir un técnico hídrico, a lo mejor voy a requerir un técnico que me ayude a reparar fugas, a lo mejor voy a requerir de un informático, voy a requerir de un administrador, porque él va a ser el que va a llevar las cuentas, voy a requerir de algún ayudante general, voy a requerir del comité vecinal, porque es la persona encargada para difundir información con la sociedad, etcétera. Todos los perfiles que yo necesite de acuerdo a los objetivos que yo vaya planteado son los que yo voy a ocupar para poder realizar mi actividad y mis tareas. Ahora bien, la importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Primeramente, va a suministrar los métodos para que se puedan desempeñar las actividades de manera eficiente, con un mínimo de esfuerzos. Posteriormente, va a reducir los costos y va a incrementar la productividad. Que realmente esto que vemos aquí de la reducción de costos e incrementar la productividad está muy ligado a la materia de contabilidad de costos. Una de las funciones principales que tiene un proyecto es que los proyectos se destinan o tienen muchas variantes o muchos caminos. La reducción de costos va a implicar realmente que nosotros sepamos la viabilidad financiera. ¿Cómo? Si yo establecí correctamente los recursos financieros para poder solventar cada uno de los gastos. Vemos que dentro de la plataforma nos da un pequeño ejemplo. En ese ejemplo te dicen recursos financieros, honorarios para quien realice la actividad. Pero sabemos perfectamente que la palabra honorarios se refiere a un pago que se le hace por un servicio que ofrece una persona. Entonces, el honorario solamente es para el recurso humano. Y entonces, ¿cómo voy a solventar los costos y los gastos del recurso material, del recurso tecnológico y del recurso material y del recurso tecnológico? O sea, ¿cómo los voy a solventar si no tengo contemplado más que el recurso humano? Entonces, sí es muy importante que nosotros, por eso la plataforma te dice, reflexiona. Y uno de los aprendizajes esperados que valga la redundancia, espera que el estudiante obtenga semanalmente es el análisis reflexivo de cada unidad. Planeación, esa vez vamos a hacer la reflexión de la organización. ¿Por qué es importante contemplar correctamente los recursos financieros? Si yo establecí que mi proyecto es un proyecto estatal, y que dentro de mi estado hay 912,000 personas y yo coloco en recursos financieros 500 pesos, realmente, si reflexionamos, ¿es correcto esa estimación? Para nada. Porque ¿cómo voy a contemplar, concientizar a 912,000 personas de un tema que es muy amplio, en el que voy a requerir mucho recurso material, en el que voy a requerir mucho recurso tecnológico y en el que voy a requerir recurso humano? ¿Cómo con tan solo 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos me va a dar para o que yo ponga donativos? Si yo coloco donativos, me voy a hacer la pregunta, ¿y qué va a pasar si nadie accede a donar? Hay que reflexionar esa parte. ¿Qué les propongo? Y esa es una propuesta que ahorita van a ver dentro de una tabla que les voy a presentar. Que en la columna, única y exclusivamente en la columna de recursos financieros, no coloquen montos, que solamente pongan la palabra de recursos monetarios, porque así no se calienta en su cabeza pensando cuántas personas son, sino simplemente se aboquen a colocar correctamente sus actividades, a colocar correctamente sus tareas, a colocar correctamente recursos materiales, porque los recursos materiales son los bienes tangibles que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Dentro de cada columna solo debe de existir lo que se solicita. No debe de existir acciones como una libreta para que yo escriba apuntes. No. Es exclusivo. Recursos materiales, computadoras,
escritorios, sillas, mesas, libretas, lapiceros, calculadoras, pantallas, proyector, a lo mejor un micrófono, todo lo que yo vaya a emplear dentro de recursos materiales, recursos tecnológicos. Uno de los principales que no debemos de olvidar, Internet. ¿Qué otro se contempla como recurso tecnológico? El celular, la impresora, podemos ocupar software de gestión, o sea, software que nos permitan, porque esto es lo que estamos viendo nosotros, gestión de proyectos, software de gestión de proyectos. Podemos emplear otras herramientas como software de la computadora, porque también vamos a requerir de paquetería. A lo mejor yo requiera de otro recurso tecnológico extra, GPS, porque quiero mantenerme localizado, etcétera, lo que yo ocupe. Y, pues, lógicamente, los recursos humanos, ya sea que ustedes lo coloquen como lo solicita la plataforma, o en su caso ustedes ya conozcan el perfil y puedan poner sus perfiles de una vez para que se les facilite hacer su organigrama. Entonces vamos a ver que la importancia de la administración. Adelante, Jessica. Tengo una duda pequeñita. Bueno, Adelante. más o menos. Sobre la actividad, nos pide que pongamos las actividades y tareas que necesitaríamos realizar y los recursos pues ligados a eso. Pero mi duda va más por el lado de cómo podríamos definir de manera correcta o, pues sí, definir bien realmente qué acciones sí ocupo llevar a cabo y cuáles no. O qué debería tomar en cuenta previamente. Para realizar tus actividades y tus tareas. Exacto. Tus objetivos específicos y tus metas. De ahí se van a desprender. De hecho, ahorita yo les generé un ejemplo para que ustedes vean ahorita y van a ver cómo de ahí desprendí cada actividad y cada tarea. Simplemente es solamente visualizar que si yo, por ejemplo, dije junta vecinal, entonces ya tengo una actividad. Mi actividad va a ser la primera actividad previa antes de que yo inicie el proyecto, el desarrollo del proyecto, porque las actividades previas es antes de que se inicie el desarrollo del proyecto, voy a hacer, a realizar una junta vecinal, a lo mejor va a ser, otra actividad va a ser solicitar permisos, ahora sí, al gobierno municipal, porque a lo mejor voy a ocupar de un parque para hacer una junta. Entonces, todo lo que vayan ir ocupando, que ahorita les voy a mostrar ese ejemplo para que vayan viendo cómo se realiza. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Y bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que se llama el valor del compañerismo. Este pequeño video que van a ver a continuación, antes de que les presente el ejemplo de la actividad, esto hace alusión del por qué es importante los, contemplar a colaboradores dentro de una organización, ya sea empresa, proyecto o algo personal, porque si nosotros nos enfocamos a una de las preguntas que aparecen detonadoras que ustedes van a contestar en su video, que es la importancia de contar con colaboradores y qué pasaría si no contáramos. Si yo dijera que no pasa nada, estamos hablando que es ilógico, porque ¿cómo no va a pasar nada si yo no cuento con colaboradores? Está viendo que estamos hablando de temas que son gigantísimos, temas que ustedes están trabajando como escasez de agua, como contaminación del ambiente, como contaminación de los mares, como heces de animales, como violencia familiar, como bullying escolar, que son temas gigantísimos que requieren realmente de un conjunto de personas para poder lograr la concientización, porque hablamos de un universo de población. Entonces, vamos a ver este pequeño video que les voy a transmitir. No tiene sonido, pero les voy a poner subtítulos por si aparece alguna información.
Ok, entonces aquí lo que se pudo ver que el valor del compañerismo es una parte del trabajo en equipo. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en equipo? Hacemos algo que se llama división del trabajo. Realmente dividir el trabajo nos va a permitir aumentar la productividad, maximizar la eficiencia y maximizar la eficacia. ¿Qué quiere decir en pocas palabras el maximizar la eficiencia? Que vamos a trabajar mucho mejor con un número menor de recursos. ¿Y esto en qué va realmente beneficiar a una empresa? Si yo hoy por hoy entrego en almacén lápices o lapiceros, ¿y qué pasa si el personal empieza a perder los lapiceros y no tienen un buen uso de las herramientas? Lógicamente eso implica un costo y lógicamente esto va a implicar gastos y al implicar gastos, pues lógicamente va a impactar en la utilidad de la empresa. Pues cuando nosotros maximizamos los recursos, cuando nosotros empleamos de manera correcta los recursos de un proyecto o de una empresa, automáticamente eso va a generar una productividad mucho mayor, como a través también del trabajo en equipo. Vamos a ver este pequeño ejemplo que les organicé. Ok. Algo que nosotros vimos en la primera semana. Adelante, Jessica. ¿Puedo hacer un comentario respecto al video? Sí, adelante. Pude notar también en el video que te demuestran claramente que a pesar de que el papel que desarrollas dentro de tu empresa, aunque sea muy pequeño, pueda parecer muy insignificante, puede ser muy importante si lo haces de manera correcta y en Muy colaboración con bien. tus compañeros. De hecho, es muy buen aporte, Jessica, que es algo muy realista de lo que acabas de compartir. ¿Qué vimos en este video que acaba de impactarle a Jessica? Que esa persona tenía a lo mejor el mínimo puesto o que no era contemplado dentro de una plantilla laboral, pero él fue el que generó todas esas ideas. O sea, al final, el éxito de todo ese proyecto que realizó en la fábrica de maniquís fue gracias a esta persona. Entonces, pero fue un trabajo en conjunto porque también creyeron en lo que estaba realizando. Cuando nosotros minimizamos a un puesto laboral, automáticamente esto impacta también en la productividad de una persona, porque imaginemos que nosotros, o que realmente lo vamos a vivir como en la parte de México. Vemos que dentro de las empresas o las organizaciones, solo por ser jefe, tienes mayor jerarquía. Sin embargo, la gente que es colaboradora, la gente que tiene los niveles básicos, los niveles base o los niveles de confianza, o que son realmente los pilares de la empresa, son aquellas personas que siempre dan la cara por la empresa, que al final esa es la parte de la productividad. Qué padre es, qué bonito es, como nos compartía Jessica, el momento de que nosotros destacamos y decimos, oye, mira, hey, por ellos es que realmente estamos aquí, por ellos es que el día de hoy somos la mejor empresa, por ellos es que el proyecto está funcionando. Entonces, darles el reconocimiento que se merecen es realmente alentador. Bien, se nos acabaron unos 30 minutitos, nos conectamos de la liga y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.